Bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre cada uno de ustedes. Bienvenido a su programa Catequesis Viviente. Como todos los lunes, estamos con ustedes para hablar de los temas relacionados con el perdón. Pero hoy vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de otras cositas más. ¿Por qué motivo? Porque en este momento estamos viviendo un tiempo en el cual se nos pide recogimiento interior, porque es un tiempo de oración, la Cuaresma. Es un tiempo de ayuno, es un tiempo de penitencia, es un tiempo de limosna. Es un tiempo de estar más en comunicación con Dios y estar más en comunicación con nuestro interior para de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, poder comunicarnos con aquel que tanto nos ama. Pero ¿qué sucede? Sucede que a nosotros nos cuesta mucho comunicarnos con Dios. ¿Y por qué nos cuesta comunicarnos con Dios? Porque no estamos acostumbrados a hablar con Dios. ¿Y por qué no estamos acostumbrados a hablar con Dios? Porque a Dios siempre lo tenemos como ese ser allá grandote, lejos, ese ser que está continuamente pendiente de nosotros y aunque decimos es un papá, no lo vemos como un papá, lo vemos como un padrastro y entonces continuamente estamos como que huyéndole y el tiempo que le dedicamos a Dios es un tiempo como muy limitado. Y ese tiempo tan limitado que le dedicamos a Dios, se lo dedicamos entonces con un pensamiento hacia Dios, pero va puesto en las cosas de la tierra. Estamos orando y estamos pensando en una cosa y en otra y en otra y en otra. Y miren ustedes qué cosa, pues. En este tiempo de oración, ahora, lo que por amor no hacemos, viene un bendito virus y nos obliga a hacerlo. ¿Qué ha pasado? Se nos pide que este sea un tiempo de recogimiento y viene un virus y como quien dice, nos obliga a que estemos en casa. Vean ustedes. Muy buenos días, que las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre todos ustedes que están aquí viendo, acompañándonos en Catequesis Vivientes. Y como todos los lunes, seguiremos hablando sobre el tema de el perdón, la sanación interior por medio de el perdón. Estamos en un tiempo en el cual se nos ha invitado, la iglesia siempre nos invita durante la Cuaresma a la oración, a la limosna, al ayuno. Es un tiempo para que nos metamos en nuestro interior y para que nuestra comunicación con Dios sea más efectiva, sea más íntima, para que nuestra comunicación con Dios sea más real, sea más sincera. Y estamos en un tiempo en el que pareciera que esa comunicación que debe ser algo espontáneo, debe brotar naturalmente de nosotros, como que nos cuesta. Ustedes no se han dado cuenta que cuando hablamos de oración la gente dice, ay, que cuando hablamos de oración la gente dice, cuando hablamos de oración como que el tiempo se nos hace largo y cuando estamos en otras cosas el tiempo se nos va así, rapidito. Oye, no me di cuenta cuando pasó el tiempo, pero estás orando, te da sueño, te distraes, te preocupas por las cosas que no has hecho. Tu corazón y tu mente están como en dos dimensiones totalmente diferentes. Estamos en un tiempo en el que nuestra comunicación con Dios precisamente tiene que llevarnos a un morir a nosotros mismos para poder resucitar con aquel que dio su vida con nosotros. Pero ¿qué sucede? El no tener esa comunicación continua y frecuente con Dios hace que nuestra comunicación sea cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos de nuestra oración? De nuestra oración hacemos un tiempo obligatorio, algo que nos pesa, algo que nos molesta, algo que hasta cierto punto hay gente que dice, es que me molesta tener que orar. Algo que debería ser placentero. Hay gente que dice, me molesta, a mí no me gusta, es que no me gusta, es que las cosas de Dios no me gustan. Pero ¿por qué será que no te gustan las cosas de Dios? Habría que cuestionarnos y buscar cuál es la raíz de que no te gusten las cosas de Dios. Y ya sabemos que muchas veces esto tiene que ver precisamente con experiencias que hemos vivido de rechazo de nuestros papás,
de rechazo de nuestros cuidadores. Y esas personas, a lo largo, nosotros empezamos inconscientemente a compararla con Dios. Pero algo que me ha llamado la atención es que estamos viviendo un tiempo de cuaresma en el cual deberíamos recogernos interiormente, pero que por un bendito virus nos hemos tenido que recoger externamente también. ¿Por qué motivo? Tomen en cuenta que lo que empezó en China ya está prácticamente en todo el mundo, donde no estaba a llegar. ¿Por qué va a llegar? Sencillamente porque a nosotros no nos gusta seguir indicaciones. Y solamente hay que decirnos algo para que inmediatamente hagamos lo contrario. Se nos ha dicho que nos mantengamos en nuestra casa si no hay necesidad de salir. Sin embargo, ¿qué está haciendo la gente? Vacaciones, ¡uy, qué bueno, vámonos para la calle! Porque pareciera que cuando no nos toca personalmente, las cosas no existen. Estamos viviendo con una falsa ilusión, pensando que lo que pasó allá no va a pasar acá. El ejemplo de China, el ejemplo de España, el ejemplo de Italia. La gente está diciendo, manténganse en sus casas, manténganse en sus casas, quédense en sus casas. Y a nosotros que nos dice, vamos para la calle, eso fue allá, eso no va a pasar acá. Y resulta que cuando esa pandemia se siga extendiendo más, y ya no sean 56 casos, sino que sean 200, 500, miles de casos aquí en Panamá, que están chiquititos, y que el que esté a tu lado lo tenga, entonces cuando vas a empezar a decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué nosotros? Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué hiciste? Desde el principio lo hiciste mal, no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y qué era lo que tenías que hacer? Te están diciendo, lávate las manos con agua y con jabón. Ahora, ¿qué está haciendo la gente? Salió corriendo a los supermercados a acabar todo el gel alcoholado. Agua y jabón, la mano bien lavada. Eso es suficiente para que nosotros evitemos que el virus nos contamine, nos contagie, nos enferme. En estos días me llamó mucho la atención porque miren al extremo que hemos llegado. La gente se ha volcado a los supermercados y prácticamente han terminado con todos los rollos de papel higiénico. Estuve viendo por WhatsApp uno que me mandaron y en el cual habían 3 mujeres dándose puño en el extranjero. ¿Por qué? Porque llegó una y agarró todos los rollos de papel higiénico, de esos que vienen de 18. Lo agarró todo y lo metió en su carretilla. Y la carretilla estaba repleta y habían otras que querían comprar y esta mujer no quería darle ni uno. ¿Por qué? Porque en situaciones como esta sale lo mejor que tenemos y lo peor que tenemos también se manifiesta. Ahora bien, cuando se dan situaciones de esta clase, nos pasa. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que nosotros entonces, por no cumplir normas, hacemos que lo que pudo haber sido pequeño se haga mucho más grande. Lo que pudo haberse quedado en 4, 5, 10 personas se sigue haciendo más grande y ahí entonces donde viene por qué Dios permite que esto pase. E incluso hay algunos que dicen, sí, Dios está permitiendo que eso pase para que nosotros nos convirtamos porque somos malos. Ojo, ojo con lo que estamos diciendo. Ojo con lo que estamos diciendo, que muchas veces detrás de esas afirmaciones lo que hay es un resentimiento con Dios porque lo consideramos malo, porque lo consideramos vengador, porque consideramos que no nos ama lo suficiente y que cuando nos portamos mal, entonces como hacían los papás, pao, pao, para que cambies de conducta, pao, pao, porque tienes que ser diferente, pao, pao, porque estás haciendo las cosas mal. Y entonces decimos, es que Dios nos está castigando. Oye, cuidado, Dios no te castiga. Tú tomas malas decisiones y cada decisión equivocada que nosotros tomamos, automáticamente va a haber una reacción. Por cada cosa que tú hagas mal o por cada cosa que tú hagas bien, vas a tener una reacción positiva o una reacción negativa. Todo depende de lo que tú hagas. Si nos están diciendo, quédate en casa, no salgas. ¿Qué tienes que buscar afuera? Enfermedad. ¿Enfermedad para qué? Para pegárselo posiblemente al más vulnerable de tu casa, porque posiblemente ni siquiera te dé a ti. Se lo pegas al más vulnerable de tu casa y entonces
Después estás diciendo y estás llorando porque si se te muere la persona, entonces lo primero que vas a hacer es, fue porque es que, y vas a buscar 20,000 excusas. Pero a la persona que menos vas a culpar es a ti mismo, que fuiste quien llevó la enfermedad a la casa. Ahora bien, hay mucha gente con miedo, ¿ah? Hay muchísima gente que tiene miedo. La pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A la enfermedad o a la muerte? Porque hay que pensar, si le tenemos miedo a la enfermedad, entonces quédate en casa. Y si le tienes miedo a la muerte, también quédate en casa. No salgas, no busques en la calle lo que va a traer enfermedad a tu casa, lo que va a traer un mal en la casa. Ayer, cuando hablaba con las hermanas y le hablaba de que venía para el programa, una de ellas se me queda mirando y me dice, hermana Aira, usted sabe que nosotros nos preocupamos por usted, ¿verdad? Yo dije, claro que yo sé. Es decir, ese detallito te está diciendo a ti que la gente que está en casa, la que no está saliendo, está preocupada por ti que sí lo estás haciendo. Y está preocupada por dos motivos. Uno, porque te quiere. Y dos, porque sabe el peligro al que estás expuesto. Y ese peligro al que tú estás expuesto automáticamente hace que los otros también estén en peligro y también estén expuestos, aunque estén en casa. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos luchar contra esto que llegó, porque ya llegó y muchas veces llega para quedarse por un buen tiempo. Y ese buen tiempo significa que si no estamos preparados físicamente, la muerte puede llegar para cualquiera de nosotros en cualquier momento. Tenemos que hablar claro. Pero no es para que nos asustemos, ¿ah? No es para que nos asustemos, sino para que corrijamos las conductas y las acciones que estamos realizando mal. De lo contrario, entonces seremos nosotros partícipes y estaremos nosotros ayudando a que esto se siga propagando. Y creo que eso no es lo que tú quieres, ¿o sí? ¿O sí? Si es lo que no quieres, entonces pregúntate qué estás buscando fuera de casa. Cuando nosotros hablamos de perdón y hablamos de resentimiento con Dios, en situaciones como esta, ya lo dije, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué no decimos por qué el mal espíritu ha hecho que pasen estas cosas? Porque todo lo malo se lo tenemos que echar, le tenemos que echar la culpa a Dios. Ah, es que es muy fácil culpar a los buenos, porque a los malos siempre lo defendemos. Y aunque sabemos que el malo puede hacer cosas malas, siempre lo disculpamos y siempre lo exoneramos de las acciones malignas que pueda cometer. Pero bueno, esta es la vida. Y estamos aquí en un ambiente en el cual, lo querramos o no, todos, de una forma u otra, estamos en contacto con el virus. O con alguna persona que lo tiene o con alguna persona que lo va a tener. ¿Cómo lo podemos evitar? Lávate las manos. Haz lo que tienes que hacer. Cumple con lo que tienes que cumplir. Escucha y cumple. Escucha y vive. Escucha y ejecuta. No te quedes solamente con la información como información sin ponerlo en práctica. Porque de lo contrario, entonces, tú serás un propagador más de la enfermedad. Y posiblemente esa misma enfermedad que te ataque a ti, aunque no tenga síntomas, puede hacer que otra persona que tú realmente quieras se vea afectado y los resultados, pues, no sabemos cuáles van a ser. O posiblemente sí sabes cuáles vayan a ser según el grado de vulnerabilidad física que tenga esa persona. Ahora bien, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de las cosas? Porque para nosotros Dios es un Dios bueno, aparentemente, pero realmente no creemos que sea tan bueno. ¿Por qué no creemos que sea tan bueno? Porque si realmente tú tienes en mente que una persona es buena y tú la conoces, si realmente la conoces, tú dices, esa persona no es capaz de hacer eso. Ella no pudo haber hecho eso. Y hay quien dice, yo meto la mano en la candela por esa persona, porque yo sé que no es capaz de hacerlo. Sin embargo, te pregunto, ¿tú no eres capaz de meter la mano en la candela por Dios? Si dices que sí, yo te haría otra pregunta. Entonces, ¿por qué motivo cuando suceden cosas como que se cae un avión y mueren algunos niños, que viene una pandemia como la que estamos viviendo, entonces dicen, es que Dios. Cuando se muere una persona decimos, puede que la persona venía borracha y se estrelló y se murió, dice, es que Dios se lo llevó.
entonces queda el hijo diciendo, ¿por qué Dios se llevó a mi papá o por qué Dios se llevó a mi mamá? Entonces, de todo le echamos la culpa. ¿Y todo por qué? Sencillamente porque no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Y al no hacernos responsables de nuestras acciones, hacemos que personas, como nuestros niños y nuestros adolescentes, entonces digan, Dios no es tan bueno como me lo están pintando. Porque si fuera bueno, esto no pasaría. Si fuera bueno, esto no hubiera sucedido. Si fuera bueno, las cosas serían diferentes. Si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué motivo yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? Y como decían algunas de nuestras niñas, porque ustedes saben que tenemos un hogar para adolescentes víctimas de maltrato, y algunas de esas niñas dicen, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que a mí me pasara esto? ¿Por qué motivo Dios no evitó que esto me pasara? Yo no quiero saber de Dios porque Dios me mandó esto, hizo que me pasara esto. Y en todo lo que van diciendo, ¿quién es el culpable? El culpable es Dios. Y esto se da porque no hay un conocimiento de quién es Dios verdaderamente. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre, creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Era una definición que teníamos nosotros cuando niños y nos estábamos preparando para la primera comunión. Y nos quedábamos muchas veces con el concepto porque se nos enfatizaba más, premia a los buenos y castiga a los malos. Y entonces uno creció con la idea de que realmente Dios es un Dios castigador, porque decíamos, premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces cuando nos pasaba, hacíamos algo bueno y nos iba mal, decíamos, qué injusto es Dios, o qué malo soy yo, que está haciendo cosas buenas, de todas maneras, Dios me castiga. Y veíamos a ese Dios castigador y estábamos empañando, distorsionando la imagen de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordia, de un Dios que verdaderamente es papá. Hacemos una pausa y nos vemos dentro de un rato aquí en Catequesis Viviente. Y cuando estamos hablando de que sale lo mejor y sale lo peor de nosotros en situaciones como esta, ayer me escribía una persona y me decía que ella había estado en México y por alguna circunstancia, en representación de la familia, fue a una actividad que estaban realizando. Y hubo X personas que se enteró que ella había estado en México y automáticamente la apartó, retiró a su hijo. Ella decía, me siento que me están discriminando, me siento que me están apartando. ¿Todo por qué? Porque estuvo en un lugar donde, en el sitio en que ella estuvo, no había en ese momento, no había ningún virus activado al menos, no se sabía, hasta ese momento no había. Sin embargo, ya ella empezó a sentir la discriminación. Ahora bien, ¿por qué sentimos miedo? Vamos un momentito a leer un pasaje del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos del 32, y dice así. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que si era posible no tuviera que pasar por aquel momento. Decía, Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora?
velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Comenzó a sentir miedo y angustia. Miren, es normal que en situación de crisis, de inseguridad, es normal que sintamos miedo y que sintamos angustia. Pero tomen en cuenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús fue a orar, porque dice, cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Nos está llamando a que hagamos oración. En momentos como este, la oración es bien importante. Mira, habrá gente que va a decir, ay, ¿y tú crees que con oración vas a parar el coronavirus? ¿Tú crees que con oración vas a parar el COVID-19? Pues déjenme decirle, yo pienso que con oración podemos parar COVID-19, podemos parar COVID-20, podemos parar cualquier cosa, porque la oración tiene la fuerza suficiente como para que las situaciones cambien. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no está en lo que estamos viendo. Nuestra confianza está en aquel que tiene poder y en aquel que es capaz de calmar la tempestad, de levantar al caído, de resucitar al muerto y de terminar con un COVID-19. ¿Por qué motivo? Porque aquel que hizo todas las cosas es capaz también de acabar con todo aquello que le puede hacer daño a sus hijos. Pero ahora una cosa es importante, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué a Dios rogamos? Porque hacemos oración para que el Señor haga lo suyo. Pero también actuamos haciendo nosotros lo que nos corresponde hacer. Porque Dios no va a hacer por ti lo que te corresponde hacer por ti. Dios no se va a lavar la mano por ti. Dios no se va a quedar en la casa por ti. Dios puede estar en todas partes. Tú no eres Dios. Tú no tienes que estar en todas partes. Tú tienes que estar encerrado en tu casa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de orar, estamos hablando de poner nuestra confianza en el amigo que nunca falla, el amigo que nunca nos abandona, el amigo que siempre está con nosotros, el amigo que nos abraza, que nos besa, que nos cubre. Pero ese amigo que nos abraza, que nos besa, que nos cubre, que siempre está con nosotros, también te está diciendo, ven acá, sé responsable. Sé responsable. ¿Por qué? ¿De qué te vale estar rezando para que esta pandemia no se siga extendiendo y sin embargo no haces nada para evitarlo? Haz lo tuyo y deja que Dios haga lo de él. En la medida en que nosotros oramos, nos damos cuenta que le damos más confianza a Dios para que Dios pueda actuar. En la medida en que tú confías en que Él puede hacerlo, Él lo hace. La historia está llena de ejemplos. La historia está llena de milagros que se han realizado por medio de la oración. La historia está llena de testimonio de personas que han hablado de cómo su oración ha cambiado situaciones. Y el Señor nos ha dicho, si tienen fe como un granito de mostaza, le podrías decir a esa montaña, ¿sabe qué? Trasládate y tírate al mar. Y la montaña lo haría. La pregunta de los 2 millones, ¿ah? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Qué tanto crees tú que puede hacer Jesús? ¿Qué tanto crees tú que puede hacer el Padre? ¿Qué tanto crees tú que puede actuar el Espíritu Santo? Según sea tu fe, así serán las cosas que te suceden. Y muchas veces, déjenme decirle, decimos que tenemos fe, pero búscala por cualquier parte, no la encuentras, porque en los momentos en que más la necesitamos, como que la fe desaparece. Cuando el Señor le dice a sus discípulos que pueden hacer esas cosas, y aún mayores, sencillamente te está diciendo, ¿sabes qué? Si confías, si crees, no hay límites, no hay límites. La única persona que limita a Dios eres tú. La única persona que te limita a ti mismo también eres tú. Por lo tanto, Dios actuará en la medida en que tú le permitas que Él actúe. Ahora, si estás resentido con Dios, es lógico y es normal que no creas que Él puede hacer grandes cosas. Si estás resentido con Dios, entonces vas a pensar que la capacidad de amar de Dios, más que amar, entonces castigo. Y si es castigo, entonces, ¿cómo te le vas a acercar? ¿Cómo le vas a pedir? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo te vas a comunicar de corazón a corazón si lo que está viviendo es una situación de miedo?
pero un miedo que no es lo que tenía Jesús. Jesús tenía miedo y tristeza, pero era un miedo confiado. Porque mire cómo dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Ve acá, tú sabes mejor que yo lo que necesito. Tú sabes mejor que yo lo que me hace falta. Tú sabes mejor que yo lo que debe pasar. Así que yo me abandono en tus manos. Me abandono en tus manos para que tú actúes. Cuando nosotros no somos capaces de abandonarnos en las manos de Dios, entonces nos abandonamos en las manos de cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. No nos abandonamos en las manos de Dios, pero nos abandonamos en las manos del chamán, del brujo, de la bruja, de aquel que nos puede leer la mano, del santero. Vamos a que nos lean las manos, los ojos, los pies, lo que sea. Cualquier cosa que nos lea, pero que nos la lean, que nos hacemos cualquier bañito del agua que sea, pero no las hacemos. Y me llamaba mucho la atención, en cierta ocasión que estuvimos en Cuba, cómo llegaba la gente a una placita que había allá, muchos europeos, muchísimos europeos, y habían unas cubanas, estas mujeres con sus faldas largas, así con su vestido muy tradicional, con sus muñecos y todo lo demás. Y llegaban esta gente a hacerse unas limpias. Y entonces ellas le fumaban y le tiraban el humo, y las mujeres todas contentas y todas felices. ¿Ustedes saben lo que están haciendo? ¿Ustedes saben lo que se estaban haciendo? ¿Cómo nos exponemos en esa forma? Pero cuando no conoces a Dios, entonces te dejas llenar de cualquier cosa y te dejas hacer cualquier cosa. Y entonces en lugar de ser libre, porque hemos sido creados para ser libres y vivir en libertad de los hijos de Dios, entonces empezamos a atarnos y nosotros mismos hemos dado nuestra libertad para que toda esa serie de acciones negativas y que van contra el primer mandamiento empiecen a influir en nuestras vidas. Jesús tuvo tristeza, pero oiga, una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Jesús no se deprimió, estuvo triste. Cuando tú estás triste, tú puedes superar la tristeza, y cuando superas la tristeza viene la alegría, porque son estados pasajeros. Y Jesús tenía motivos reales para estar triste. Imagínense ustedes, lo iban a coronar de espinas, lo iban a azotar, iba a tener que cargar con una cruz, lo iban a clavar, iba a botar hasta su última gota de sangre y de agua, iba a morir en una cruz. Ustedes saben lo que es eso. Ninguno de ustedes ni yo, por más que querramos, vamos a vivir una situación como esa. Sin embargo, el amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo supera. Y hay una prueba muy grande de amor. Y dice, Abba, papá, papito, papacito, todo te es posible. Todo te es posible. Y vamos a quedarnos con esto, todo te es posible. Porque si nosotros pensamos que con la oración nosotros podemos pedirle a Dios que frene esta enfermedad en las personas que ya la tienen, que no avance, que evite que este COVID siga avanzando, que esta pandemia no se siga extendiendo. Nosotros como personas de fe podemos creerlo y podemos actuar y que nuestra oración sea efectiva. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás crean, no importa que nos traten de ignorantes, no importa que nos digan que en qué siglo estamos viviendo, que somos unos retrógrados, no importa. Lo importante es que por encima de lo que los demás piensen, tú sabes en quién tienes puesta tu confianza. Tú sabes en quién tienes puesta tu esperanza. Tú sabes el poder que tiene la oración y tú sabes que en manos de Dios estamos en las mejores manos. Por ese motivo es que estamos haciendo oración. El Papa sacó una oración, nuestro arzobispo sacó una oración, hay muchas oraciones y a través de la historia ustedes han visto cómo cuando se han hecho rogativas llueve. Ustedes han visto cuando la gente se ha metido en oración, se han parado plagas.
Ustedes han visto cómo se han parado guerras y cómo se han ganado guerras cuando todo estaba para que se perdiera. Sin embargo, el Señor actúa, el Señor se manifiesta y el Señor le dice a sus hijos, no tengan miedo, no tengan miedo. Y si nosotros actuamos sin miedo, entonces el Señor hace lo que tiene que hacer siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Sencillamente permítele a Dios ser Dios. Deja que Él actúe. Insistimos, según sea tu fe, así se dan las cosas que te suceden. Según sea tu confianza, así le darás la oportunidad a Dios de que actúe. Según sea tu esperanza, así le abrirás la puerta al Señor para que haga lo que tiene que hacer. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, somos personas de fe, somos personas de esperanza, somos personas que confiamos, somos personas que esperamos. Y como personas de fe, esperanza, como personas que confiamos en nuestro papá, en nuestro Abba, en nuestro papito, pues nos dirigimos a Él y nos tiramos en su brazo y decimos, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, haz lo tuyo, que nosotros haremos lo nuestro. Seguiremos en oración, seguiremos pidiéndote que lo hagas, pues pondremos de nuestra parte para que en la medida en que nosotros evitemos contaminar a otros y evitemos contaminarnos a nosotros, tu acción sea más fecunda en esta tierra, en este mundo, en medio de todos nosotros. Así es que no haya pandemia, que no haya virus que haga que nuestra fe en Dios se vaya debilitando. Al contrario, cualquier situación que vivamos, sea la situación que sea que estemos viviendo, que nuestra fe vaya en aumento. ¿Por qué? Porque yo sé bien en quién tengo puesta mi esperanza. Y aquel en el que tengo puesta mi esperanza no me defrauda, no me confunde, no me deja, no se aleja. Al contrario, siempre sale a mi encuentro para decirme, aquí estoy, dime, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Y sencillamente, pues, deja que Dios actúe. Esperamos, Señor, y confiamos en ti. Y que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Qué bonito poder decirle al Señor que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Porque así actúan los hijos que confían en sus padres. Nos vemos en un rato aquí en Catequesis Viviente. Queremos empezar este último bloque de Catequesis Viviente saludando a dos niñas, a Andrea y a Natalia Rodríguez. Andrea y Natalia, besos y abrazos para ustedes. Su abuelita me contó que se ponen a ver el programa y que aprueban casi todo lo que yo estoy diciendo y que ustedes son unas fetevidentes y que este programa les gusta mucho y que viven mucho la catequesis viviente. Entonces, pues, gracias por estar con nosotros y que el Señor me las bendiga a ustedes abundantemente y que las haga unas muy buenas niñas y que siempre abra puerta delante de ustedes. ¿Qué sucede cuando de niños empezamos nosotros esta relación con Dios como Andrea y Natalia? Sencillamente que a medida que vamos creciendo, el Señor va actuando en nuestras vidas. Y al actuar en nuestras vidas nos vamos haciendo amigos, nos vamos haciendo amiguísimos de Dios. Y al hacernos amiguísimos de Dios, entonces Él forma parte de nosotros y nosotros lo tratamos a Él con esa sinceridad y con esa cercanía como se tratan los amigos. Cuando no lo hacemos, entonces damos cabida a cualquier cosa. Y hace un rato dije que cualquier cosa es cualquier cosa. Recuerden que pueden hacer sus llamadas al 230-1955. 230-1955 para que puedan participar con nosotros o para que puedan hacernos algunas preguntas y podemos ir ampliando el tema que estamos tratando. Cuando nos hacemos amigos de Dios, no tenemos miedo. Y si tenemos miedo, pues es algo normal y superable. No es algo que nos paraliza. Cuando no estamos con Dios, el miedo nos paraliza en tal forma que aunque usted no lo crea, puede llegar a enfermarnos y puede llegar incluso a hacer que actuemos como nosotros no somos. ¿Usted sabe cuánta gente con miedo hace cosas que después dice, yo no sé por qué lo hice? ¿Cuánta gente con miedo
se frena de hacer cosas que puede hacer. Y cuántas veces gente con miedo incluso hasta como que cambiara su personalidad, sencillamente porque el miedo los mueve a hacer cosas que normalmente no harían. Y muchas veces el miedo también nos lleva a vengarnos. ¿Por qué te estás vengando? ¿Por qué estás tomando una reacción? Sencillamente porque en un momento dado tengo tanto miedo de que me hagan algo que yo empiezo a actuar motivado por el miedo. ¿Usted sabe cuánta gente agresiva dicen, yo prefiero agredir antes de que me agredan? ¿Por qué? Porque tengo miedo que me hieran. Y como tengo miedo que me hieran, entonces yo prefiero mejor herir a la otra persona. Yo prefiero hacerle daño a la otra persona antes de que vengan a hacerme daño a mí o antes de que yo crea que la otra persona me va a hacer daño a mí. Recuerdo un caso de una persona en la que estaba hablando. Yo decía, pero tú, ¿por qué tratas tan mal a la gente? Y ella me decía, lo que pasa es que a mí me han tratado tan mal en tantas ocasiones que yo prefiero, antes de que me hagan algo, mejor hacerlo yo. Yo prefiero, antes de que me hieran, mejor picar por delante, porque así entonces me protejo y la gente no viene a hacerme daño. Si tú estás con esa mentalidad de que todo el mundo te va a hacer daño o de que todo el mundo te va a agredir, entonces tú eres la que te conviertes o el que te conviertes en el agresor. Y cuando te conviertes en el agresor, entonces no necesitas que nadie te haga daño. ¿Por qué motivo? Porque tú eres el que está marcando la diferencia. Entonces, lo que hicieron contigo lo estás repitiendo. Y recuerden ustedes que por un instinto de supervivencia, la víctima se identifica con el agresor repitiendo la conducta. ¿Qué pasa cuando tú eres una persona en extremo agresiva? Cuando tú te estás vengando de los demás. Porque, ojo, muchas de las cosas que han hecho contigo, tú las estás repitiendo con otros que no son culpables, no tienen razón. Y como no tienen razón y no son culpables, entonces sencillamente lo estás convirtiendo en víctimas. Tú eres el victimario. Le estás haciendo daño a aquellos que no tienen razón de estar sufriendo por algo que tú viviste. Pero eso no lo vas a comprender. No lo vas a comprender. ¿Y por qué no lo vas a comprender? Porque estás tan metido en tu resentimiento, estás tan metido en tu dolor, estás tan metido en lo que viviste, que sencillamente estás actuando según tu agresor. Y como actúas según tu agresor, no eres tú quien está actuando. Están actuando tus instintos, están actuando tus sentimientos, están actuando tu dolor, están actuando tu resentimiento, y entonces estás haciendo daño. Aparte de que estás haciendo daño, estás viviendo una situación de estrés. Porque déjenme decirle, el resentimiento hace que uno viva en una situación de estrés, en una situación de ira, en una situación por medio del cual a nosotros se nos hace difícil poder mantener una convivencia sana. Y como se nos hace difícil poder convivir sanamente con los demás, entonces creamos, como quien dice, un infiernito por medio del cual el diablito eres tú. Pero sin embargo, te sientes tú te sientes que todo el mundo está contra ti. Y no es que todo el mundo esté contra ti, es que muchas veces eres tú el que está tú contra el mundo. Tú contra el mundo porque acuérdate que has levantado un castillo, y ese castillo que has levantado sencillamente son todas aquellas corazas que has puesto y que agarran la forma de agresión, bien sea física, bien sea verbal, bien sea de gestos, bien sea como sea, cualquier tipo de agresión. Porque entonces, aunque no lo digas con palabras, lo dices con gestos. Y muchas veces no lo dices con gestos, ni lo dices con palabras visiblemente, o sea, que sea audibles, y otra vez entonces lo escribes. Porque entonces, ustedes se han dado cuenta cuántas veces tú entras a algún baño y te encuentras con frases ofensivas escritas en las puertas contra las mujeres, contra los papás, contra los novios, contra quien sea. Allí te está diciendo que algo no está bien. Y aparte de que algo no está bien, también nos encontramos con la situación en que esta persona que está agrediendo, sencillamente no solamente agrede hacia afuera, sino también agrede hacia adentro. ¿Cómo que agrede hacia adentro? A ver, ¿qué pensamientos tienes? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? Normalmente los pensamientos que tienen son pensamientos negativos. Y dime, ¿quién se daña más con pensamientos negativos que la persona que lo está pensando? Si tú estás pensando
negativamente, todo tu sistema inmune está sufriendo, se va debilitando. Así como el miedo nos debilita, los pensamientos negativos también nos debilitan. Entonces, ¿qué sucede? Nos estamos enfermando. Y es muy raro que tú no te encuentres con una persona agresiva que no tenga algún trastorno de salud, que no tenga alguna enfermedad. Conozco a una persona que vive agrediendo a todo el mundo y déjeme decirle, la columna, la visión, el estómago, las rodillas, el oído, la espalda. Y yo digo, ven acá, tú eres una bola de enfermedad. Me dice, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende. No, no es que nadie la entienda, no es que nadie la comprenda. Es que sencillamente tu carga negativa, tienes tanta negatividad por dentro que tú misma te estás enfermando. Y como tú misma te estás enfermando, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo contigo misma? Sencillamente te estás matando. Sencillamente te estás matando. Y al estarte matando, entonces, ¿qué estás haciendo de lo demás? Estás esparciendo el veneno que tienes por dentro. Y al esparcir el veneno que tienes por dentro, estamos creando un mundo en el cual se hace difícil poder ver la siembra que Dios está tratando de hacer en tu corazón. Porque tú eres la primera persona que empieza a cortar. Y con la primera persona que te estás molesta precisamente es con Dios. ¿Y por qué estás molesta con Dios? Porque lo estás culpando a Él de todo lo que has vivido. Entonces Dios no puede ser tu amigo. Y no puede ser tu amigo porque tú lo ves como enemigo. No porque Él no quiera ser tu amigo, es porque tú lo ves como si Él fuera tu enemigo. Y si lo ves como si Él fuera tu enemigo, entonces, ¿de qué estamos hablando? De muchas veces que nosotros decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, pero vivimos como si fuéramos paganos. Y al vivir como si fuéramos paganos, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Ven acá, esto que estoy viviendo es una farsa. No tiene sentido que tú creas en Dios. Porque yo que creo en Dios, mira cómo estoy, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy sufriendo. Ese es el mensaje que estamos mandando. Y si ese es el mensaje que estamos mandando, entonces no nos extrañemos de que el mundo esté como esté y de que la gente no quiera creer. Porque la única Biblia, la Biblia actualmente que la gente está leyendo, soy yo, eres tú, nosotros que nos decimos que somos cristianos. Esa es la Biblia que la gente lee. Porque en este momento, déjenme decirle, hay mucha gente que no tiene tiempo para leer la Biblia. Y hay mucha gente que no tiene tiempo para comunicarse con Dios. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque el celular le quita todo el tiempo, la computadora le quita todo el tiempo, el trabajo le quita todo el tiempo. Cuando llegan a la casa llegan rendidos y se acuestan y ni siquiera pueden hacer un examen de conciencia. ¿Pero con quién tuvieron contacto en el día? En el día tuvieron contacto conmigo o tuvieron contacto contigo. ¿Pero qué leyeron en tu vida? ¿Qué leyeron en mi vida? ¿Qué vieron de Dios en ti? ¿Qué vieron de Dios en mí? En este momento, todo el mundo está viendo coronavirus o COVID-19 en cualquier parte, medio que estornudas, algo que anteriormente era normal y nadie se volteaba. Ahora tú estornudas y todo el mundo hace así. Y todo el mundo te mira mal. Y no se te ocurra toser. No se te ocurra toser porque aunque tengas pañuelo o aunque te pongas el codo, no se te ocurra toser porque automáticamente es como si estuvieras diciendo veneno. Porque hay miedo. Hay miedo. Recuerden que el Señor nos creó con la libertad de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros confiamos en el Padre. Pero si estás resentido con el Padre, no vas a confiar en el Padre. Vas a confiar posiblemente en una mascarilla que te pones y te quitas. Y vuelves y te la pones, y vuelves y te la quitas. Y quitándote y poniéndote, tocaste, quitaste, te pusiste y no te diste cuenta que tú mismo te estás infectando porque estás haciendo lo que no tienes que hacer. Que porque me pongo guantes para tocar y cuando te quitas el guante te lo quitas mal y de todas maneras haces lo que no tienes que hacer. Y que porque yo estoy joven y no me va a pasar. Las fábulas, oye, esto le pasa a cualquiera. No se acaba de morir uno de 27 años. Fábulas. Pero de todas maneras, lo que estamos viviendo no es más que una llamada a la conciencia que nos hace la misma naturaleza. Para que nos demos cuenta, uno, no queremos confiar en Dios y no queremos creerle a Dios. Sin embargo, en este momento necesitamos los creyentes estar de rodillas ante el Señor y decirle, Padre,
necesitamos que tú metas tu mano. Y 2, necesitamos creer que Él sí puede meter la mano y que Él sí puede hacer lo que tiene que hacer. Quien no ha tenido un trato de amor y de misericordia con papá Dios, el que no ha visto a Dios como un papá, en ningún momento, en ninguna circunstancia se va a abrir a su acción. Puede que en situaciones como esta haya gente que diga, ay Dios mío, ayúdanos. Y puede que haya gente que diga, Él no puede hacer nada. Tenemos que confiar en la ciencia. Ahora sí, en este momento, la gente está esperando, miren, la gente está esperando que se haga una vacuna o que se haga algo que pueda pararlo. Se está buscando un medicamento que pueda pararlo, porque en este momento sí se cree en la ciencia. Pero cuando están hablando de un bebé por nacer, que nace varón o que nace mujer, pero que le ponen con género indefinido, porque en ese momento la ciencia no vale, ahí sí la ciencia no vale. Pero para en este momento sí tenemos que creer en la ciencia. ¿Sí? Nos ponemos en contra de la ciencia para decir, estoy en un cuerpo equivocado. Yo soy mujer, pero resulta que yo no me siento mujer. Yo me siento hombre. Resulta que estoy en un cuerpo equivocado porque soy un hombre, soy una mujer en un cuerpo de hombre, o soy un hombre en un cuerpo de mujer. Ahí sí no le creemos a la ciencia, porque entonces ahí sí vienen las ideologías. Pero en este momento sí es importante creerle a la ciencia. ¿Por qué es importante creer? Porque es asunto de vida. Porque es asunto de vida o es asunto de muerte. En este momento en que todo el mundo está hablando de COVID-19, hay personas que necesitan hacerse operaciones urgentes, operaciones de tumores, operaciones de la vista, operaciones de cáncer. Hay gente que necesita operarse y en este momento todo está en el COVID-19. La pregunta que me sigo haciendo yo ¿es necesario que venga una pandemia para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad real y verdadera que tenemos de que nuestros sentimientos y nuestras emociones son secundarias cuando lo más importante es la vida? Porque en este momento estamos tratando de defender la vida. Y por más que tú quieras, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en contra de la naturaleza y la naturaleza viene a reclamar lo suyo, entonces no hay nada ni nadie que pueda pararlo. Entonces allí cuando nos damos cuenta que, Señor, en ti está el poder y la gloria. Tú eres el único que puedes hacer lo que nosotros necesitamos. Y si tú eres el único que puedes hacer lo que nosotros necesitamos, entonces incondicionalmente nos ponemos en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque en ti creemos, en ti confiamos y en ti esperamos. Gracias por ser un Dios de misericordia, ser un Dios de amor. Y gracias, Señor, porque incondicionalmente nos podemos poner en tus manos. Que el Señor te bendiga abundantemente. Y los esperamos nuevamente en Catequesis Vivientes.